Entonces, nos habíamos quedado en que estas células de Sertoli secretan un montón de sustancias que protegen y nutren a las células germinales, ¿sí? También son las encargadas de secretar varias proteínas, como la hormona inhibina, la activina, la transferrina. A ver, esperen que... bueno, creo que no me estoy olvidando de nada. Bueno. Y también otra de las cosas que hacía es destruir a las células germinales que por ahí pueden llegar a estar defectuosas, porque si no realizan esto, se puede derivar en infertilidad, porque si esas células salen, digamos, defectuosas, van a producirse espermatozoides que no son funcionales, ¿sí? Entonces, está muy buena esta imagen, a mí me gusta mucho. Fíjense, esta sería la célula. También secreta ABP, que es la proteína fijadora de andrógenos, la cual estimula a que en el lumen del tubo seminífero, en esta parte, se concentre gran cantidad de testosterona, y la testosterona es la hormona que estimula la espermiogénesis, o sea, la maduración de estos espermatozoides. Porque los espermatozoides de manera individual no pueden hacer eso, ¿sí? No son capaces de fijar esa proteína, no son capaces de hacer que la testosterona esté ahí disponible para ellos. Pero las células de Sertoli sí pueden hacer eso. Entonces, son fundamentales también para estimular la espermiogénesis. Fíjense, esta sería la lámina basal. Acá tenemos a los capilares sanguíneos. Fíjense que están separados. Ven que están separados de las espermatogonias, los espermatocitos, las células germinales. Y entre las células de Sertoli hay uniones intercelulares, que es lo que forma la barrera hematotesticular de la que hablamos recién. Y estas células son las células de Leydig, que son las que secretan testosterona. Esa testosterona va a pasar al capilar sanguíneo, como muchas de las hormonas, ¿sí? Pero también va a estar en esta parte, en gran concentración, ¿sí? Bueno, ahora sí, fíjense. ¿Yo por qué les puse estas definiciones? Por el hecho de que hay una consigna en el coloquio, creo que es la consigna 7, si no me equivoco, que te pide que describas, sí, que definas ciertos conceptos. Y a mí no me parecía bueno ponérselas así como consigna suelta, sino ponérselas en la parte en la que esos términos están relacionados con los que estudiamos, ¿sí? Por eso, acá está lo de proteína unión a andrógeno, ABP, lo de la barrera testicular, que ya les comenté, y el acrosoma. Fíjense, el espermatozoide está formado por una cabecita y una cola. ¿Qué pasa? En esta cabeza, que es muy grande, se encuentra el núcleo, ¿sí? Y rodeando al núcleo hay una vesícula que tiene un montón de enzimas que después le van a permitir a ese espermatozoide penetrar el ovocito secundario. Entonces, esa vesícula que contiene esta enzima, esas enzimas, que son fundamentales para que el espermatozoide pueda fecundar ese ovocito, se llama acrosoma, ¿sí? Por eso se les puso estos conceptos acá, como para que ustedes tengan más relación y entiendan mejor, ¿sí? Como para aprovechar al máximo el coloquio. Acá tienen otra imagen, esta es la imagen típica de la meiosis, que en realidad es algo que ustedes ya lo dieron en biología general, en biología celular, lo vuelven a dar.
pero que acá uno lo ve a nivel como más, un poco más macro, porque ven la relación que existe con las otras células. Acuérdense, fíjense que es lo mismo que acá. Esta sería la espermatogonia. La espermatogonia sufre una mitosis que, mitosis, acuérdense, que da como resultado a un espermatocito primario. ¿Sí? El espermatocito, a dos espermatocitos primarios. Una espermatogonia da como resultado a dos espermatocitos primarios. Ese espermatocito primario puede ser una célula tipo A o una célula tipo B. Las células tipo A van a formar parte del pool de espermatogonias que va a haber siempre de los espermatozoides, porque los espermatozoides se siguen produciendo a lo largo de toda la vida del varón desde la pubertad. Y las células tipo B van a producir nuevas células maduras, o sea, espermatozoides, ¿sí? Fíjense, acá tenemos dos vías. La célula tipo A va a formar el pool de espermatogonia. La célula tipo B va a formar el pool de espermatozoides, ¿sí? Se va a ir para este lado. Bueno, entonces, este espermatocito primario ahora va a sufrir la primera división meiótica. Acuérdense que en la meiosis nosotros tenemos dos divisiones, primera y segunda. El espermatocito primario da origen a dos espermatocitos secundarios. Y por último, ese espermatocito secundario sufre la segunda división meiótica y se obtiene 4 espermátidas. ¿Sí? Entonces, esas 4 espermátidas van a sufrir una diferenciación y van a transformarse en los espermatozoides. Lo dejé acá como para que lo puedan ir viendo. Fíjense acá también, lo ven perfecto. Perdón. Es lo mismo, ¿sí? Nada más que para que ustedes lo puedan relacionar. Entonces, como conclusión, a partir de una espermatogonia, nosotros obtenemos 4 espermatozoides. ¿Sí? Bueno, seguimos. Ahora tenemos el proceso de ovogénesis, porque esa sería la formación de gametas en los hombres. ¿Qué pasa en las mujeres? Nosotros tenemos una célula germinal denominada ovogonia. También la pueden ver como oogonia, es lo mismo, ¿sí? Son diferentes formas de nombrarla. Esa ovogonia va a sufrir una primera división que va a ser una división mitótica, ¿sí? ¿Cuándo se produce esa división mitótica? Durante el desarrollo fetal, ¿sí? Durante el desarrollo fetal, que eso les quede muy claro. La mujer nace con todo el pool de ovocitos primarios que va a tener durante toda su vida, ¿sí? No se sigue generando ovocitos primarios, o sea, con los que nace son los que tiene, y punto. De hecho, durante la vida se van muriendo esos ovocitos, ¿sí? No se van generando como ocurre en el hombre, que los espermatocitos primarios todo el tiempo se están generando, no. La mujer nace con la cantidad de ovocitos primarios que va a tener en su vida y que de hecho se van a ir muriendo. Ahora, estos ovocitos primarios van a quedar ahí latentes durante muchos años hasta que se produce la pubertad en la mujer, hasta que se produce el primer ciclo menstrual en la mujer. Ahora lo vamos a ver con más detalle cuando lo abordemos, pero ¿qué pasa? Ese ovocito primario recién sufre la primera división meiótica cuando se produce el pico de LH antes de la ovulación de la mujer, ¿sí?
Recién ahí se completa la primera división meiótica. Entonces, de esa primera división meiótica obtenemos un ovocito secundario y un cuerpo polar, ¿sí? Y los cuerpos polares después se degeneran, ¿sí? Lo importante acá son los ovocitos secundarios, los ovocitos primarios. Ahora, ese ovocito secundario es el que se va a ovular. Entonces nosotros no ovulamos óvulos, no, nosotros ovulamos ovocitos secundarios. Y ese ovocito secundario solamente se va a transformar en un óvulo maduro, o sea, solamente va a completar la segunda división meiótica cuando sea fecundado. ¿Sí? O sea que en realidad, en muchos libros, en mucha bibliografía, está mal eso porque se habla de óvulo todo el tiempo y en realidad el óvulo solamente es óvulo en el momento en el que es fecundado. Es un momento súper corto en el que existe el óvulo, porque cuando el espermatozoide penetra la membrana de la célula, lo que hace es estimular la desencadenación de esa, digamos, la desencadenación de esa segunda división meiótica. Ya se había empezado, pero estimula digamos que se complete esa división. Entonces se completa la segunda división meiótica y se da como resultado, se obtiene como resultado un óvulo y otro cuerpo polar, ¿sí? Un segundo cuerpo polar, que sería este. Ese cuerpo polar después se elimina, si se degenera, no es importante. Y este óvulo, que es importante, es muy importante, porque tiene un citoplasma muy grande y tiene la mitad del material genético que tenía ese ovocito secundario. Ese núcleo se va a unir luego con el pronúcleo del espermatozoide. Los dos pronúcleos se unen y forman al cigoto, que es la primera célula del futuro embrión, ¿sí? Entonces, esto les tiene que quedar súper, súper, súper claro, ¿sí? Súper claro, porque por ahí en la bibliografía se usan esos términos que son incorrectos, porque en realidad el óvulo ya es la célula que sufrió la segunda división meiótica, ¿sí? Eso bien aclarado. Esta, digamos, se le puse la definición porque en la consigna 7 pregunta cuál es la definición del primer cuerpo polar, simplemente se los aclaré, ¿sí? Bueno, había otra consigna que decía establezca las similitudes y diferencias entre espermatogénesis y ovogénesis. Bueno, yo por eso justamente les quise hablar antes y mostrárselos con imágenes como para que lo puedan entender. Bueno, son muy diferentes, ¿sí? Son muy diferentes. La espermatogénesis dura un montón de días, en cambio, entre 65 y 70 días, y la ovogénesis tiene una duración promedio de 28 días. Que en realidad, bueno, es un promedio, eso va variando. De hecho, la fase folicular es la que puede variar, la fase lútea es muy estable, eso lo vamos a ver ahora más adelante. La espermatogénesis produce espermatozoides a partir de la pubertad del hombre durante toda la vida. En cambio, la ovogénesis se produce hasta que se terminan los ovocitos disponibles, ¿sí? Acá dice, disponiendo 400.000 al inicio de la pubertad. Bueno, en realidad nosotros todo el tiempo tenemos un montón de ovocitos que se van a estar muriendo, ¿sí? Nosotros durante la vida vamos a ovular más o menos 400, 500 óvulos, ¿sí? Depende de la mujer, ¿sí? Cuando ya no tengamos más óvulos, más ovocitos para ovular, entonces vamos a sufrir la menopausia.
Después, espermatogénesis, cada espermatogonia da origen a 4 espermatozoides y cada ovogonia da origen a un óvulo y 3 cuerpos polares. ¿Sí? ¿Cuáles son las similitudes? Que en las dos intervienen divisiones mitóticas y meióticas, eso ya se los expliqué perfecto. Son regulados por el eje hipotálamo hipoficiario gonadal, ahora lo vamos a ver a eso, y producen células sexuales, ¿sí? O sea, que producen espermatozoides y óvulos. ¿Hasta acá van bien? Avísenme si quieren que repita algo o si se quedaron. Bueno, tomo su silencio como que entendieron. Después, dice, menciona brevemente los diferentes estadios del desarrollo folicular en el ovario de la mujer adulta. ¿Qué hormonas producen las células de la teca y las células de la granulosa? Bueno, decidí seguir por acá por el hecho de que nosotros en el ovario de la mujer tenemos a esos ovocitos que se van a ir desarrollando adentro de folículos, ¿sí? Esto también es algo que en histología se lo toma un montón, pero que ustedes no tienen que sacar nunca el foco de que en realidad lo más importante es qué le pasa al ovocito, ¿sí? O sea, el folículo es como la estructura que le permite al ovocito crecer, madurar y generar después un ovocito capaz de ser fecundado, ¿sí? Un ovocito secundario, ¿no es cierto? Entonces, inicialmente nosotros tenemos folículos primordiales, se encuentran, digamos, todos los folículos en realidad están en la corteza de los ovarios. Los folículos primordiales son muy pequeños, están formados por células planas, o sea, que son similares a las células epiteliales, y que no está influenciado por la acción de las gonadotrofinas de la hipófisis. Después, ahora cuando veamos bien qué pasa con el ciclo menstrual, van a ver que cuando comienza el ciclo, comienza a elevarse la concentración de las hormonas FSH y LH, ambas hormonas que van a estimular el crecimiento de los folículos. Entonces, esos folículos van a empezar a transformarse en folículo primario, después en folículo secundario, porque se va a estimular el crecimiento de las células de la granulosa y células de la teca, que ahí justo entró Josu, así que ahora lo van a saludar. Células de la granulosa y células de la teca, que van a ser fundamentales, muy importantes, porque van a comenzar a secretar los esteroides característicos, las hormonas esteroides características de la mujer. Hola Josu, ¿cómo te Hola, fue? ¿cómo andan chicos? Bien, perdón que me conecte ahora. Como verán, estoy con la remerita, estaba presentando y en la primera charla del Congreso de Actualización Internacional de Bioquímica y Biotecnología. Como hicimos congreso para Nutri, no podían faltar para otras carreras. Igual les recomiendo a un impasse de la clase para que vean el congreso, esta primera charla, porque fue sobre medicina no invasiva y genética, y habla mucho de investigación en microbiota intestinal, que eso nos atraviesa como nutricionistas, y sabrán que muchas enfermedades están relacionadas con eso, así que fue muy interesante la charla, así que espero que puedan verlo después en nuestro canal de YouTube, porque fue bastante interesante, dada por un bioquímico genetista de la Universidad Nacional de Rosario. Era eso. ¿Por qué parte estamos del sistema reproductor? Estoy dando lo de los folículos. Perfecto. Pero igual te aviso que no están en orden las consignas porque les quería tratar de explicar un poco la teoría al mismo tiempo que les daba el coloquio, así que lo reformulé al orden, por las dudas. Joya, Porque buenísimo. no vas a saber Yo por voy... dónde vamos. Bueno, No, joya, yo voy sumando a medida que vayan genial. charlando. Bueno, entonces, habíamos dicho que estas hormonas que se secretan en la hipófisis comienzan a estimular el desarrollo de estos folículos
empiezan a crecer las capas de las células de la granulosa, que son las células que van a secretar a los estrógenos, y también externamente a ese folículo están las células de la teca, que tiene dos capas, las células de la teca interna, que están muy vascularizadas, y las células de la teca externa. Ahora les voy a mostrar la foto una vez que les termino de mostrar esto. ¿Por qué pasa esto de preantral, antral? Eso se debe a que no es algo estático, sino que el folículo es estimulado, digamos, todo el tiempo por la acción de las hormonas y por lo tanto va sufriendo cambios, ¿sí? Entonces, preantral antes de que se forme el antro. Antral cuando ya se formó el antro, que es una región que se va llenando de líquido, de líquidos que se van secretando por las células de la granulosa. Después, ese líquido, cuando pierda turgencia, va a provocar la salida de ese ovocito. Y cuando ya tenés el folículo maduro, se llama folículo de Graf. Bueno, acá la aclaración, las células de la teca son las que producen andrógenos y progesterona, y las células de la granulosa producen estrógenos y un poco de progesterona. ¿Sí? Creo que acá tengo la imagen, sí. Re bien. Bueno, fíjense. Acá tenemos la célula de la granulosa y la célula de la teca. Fíjense que acá muestra, la célula de la teca está muy vascularizada y por lo tanto tiene contacto con la sangre y saca de la sangre el colesterol, que es utilizado para sintetizar progesterona. A partir de esa progesterona se sintetiza luego testosterona. Esa testosterona va a ingresar, perdón, androstenediona, que es el precursor de la testosterona. Esa androstenediona va a ingresar a la célula de la granulosa y por acción de la enzima aromatasa, que esta enzima aromatasa es extremadamente importante, se la van a preguntar todo el tiempo por esa enzima, va a producir estrona que después se va a transformar en estradiol. O sea, son todos hormonas estrógenos, ¿sí? Esto sobre todo tiene mucha importancia en la primera fase del ciclo menstrual, o sea, en la fase folicular, ¿sí? Porque los estrógenos tienen mucha importancia en esa parte del ciclo. Y esta parte es más importante en la fase lútea, porque en la fase lútea la hormona que va a predominar es la progesterona, ¿sí? Pero vamos de a poco porque eso es lo más complejo que tiene el sistema este. Así que vamos a ir viendo de a poco. Yo acá les puse la definición de lo que es aromatasa simplemente por el hecho de que en la cocina 7 les pide que definan qué es la aromatasa, ¿sí? Es la enzima que transforma estos andrógenos en estrógenos y que se encuentran en la célula de la granulosa. Entonces, la célula de la teca no produce estrógenos porque no tiene esta enzima, ¿sí? Solamente la produce la célula de la granulosa porque tiene la aromatasa. Eso lo preguntan siempre. Siempre, siempre, siempre lo preguntan. Fíjense que de hecho en la imagen esta dice la actividad aromatasa está ausente. Esta imagen yo la saqué de la teoría. A ver, ahí lo paso. Bueno, ahora sí vamos a ver el eje hipotálamo-hipofisiario, una vez que vimos viendo de a poco cómo se regula. Vamos a ver primero el eje masculino y después el eje femenino. ¿Qué pasa? El hipotálamo secreta la hormona liberadora de gonadotrofinas que actúa sobre la adenohipófisis para estimular la liberación de FSH y LH. Eso nosotros ya lo habíamos trabajado, ¿sí? Cuando dimos sistema endocrino. Tanto FSH como LH actúan sobre células de los testículos. La LH actúa sobre las células de Leydig para estimular la síntesis de testosterona. Y la FSH actúa sobre las células de Sertoli, ¿sí?
¿Yo cómo hago para acordarme cuál es cuál? Acuérdense que LH empieza con la L. Células de Leydig empieza con la L. Entonces, LL están relacionados. Y después la FSH queda con las células de Sertoli. Porque a mí me costaba mucho aprenderme eso. Así que lo que hice fue tratar de hacer la relación LL y después la otra es la que queda descartada. ¿Sí? Entonces, cuando esos testículos son estimulados, entonces, por la LH, comienza a secretar testosterona. Esa testosterona influye en la producción de los caracteres sexuales secundarios masculinos, influye sobre el comportamiento y también sobre el desarrollo de los tejidos genitales accesorios. Entonces, luego, cuando esa testosterona a nivel sérico aumenta, produce una retroalimentación negativa sobre el hipotálamo, ¿sí? Que le dice al hipotálamo, che, deja de secretar gonadotrofina porque ya hay suficiente testosterona en sangre. Entonces ahí, bueno, baja la secreción. Y esta secreción de gonadotrofina es pulsátil y es bastante estable. En el hombre esto es bastante sencillo de entenderlo, ¿sí? En cambio, en las mujeres tiene un montón de variaciones, que ahora de a poco lo vamos a ir viendo. Después, bueno, acá también dice que secreta inhibina. La inhibina es secretada por las células de Sertoli, como les había dicho hace un rato. También inhibe a la secreción de FSH. Ahora sí, vamos con la regulación del sistema reproductor femenino. En esta parte es similar, ¿sí? El hipotálamo secreta gonadotrofinas, esas gonadotrofinas estimulan la liberación de FSH y LH, que actúan sobre las células del ovario para estimular la secreción de estradiol, progesterona y andrógenos, ¿sí? Sobre todo estradiol y progesterona, ¿sí? Esas hormonas estimulan a la producción de los caracteres sexuales secundarios femeninos y también, digamos, al desarrollo del aparato reproductor. Y tiene también una retroalimentación negativa sobre el hipotálamo. Entonces, cuando aumenta la concentración de progesterona y estrógenos, disminuye la secreción de hormona liberadora de gonadotrofina y por lo tanto disminuye la secreción de FSH y LH. A prestar atención a esto, porque ahora cuando veamos el ciclo menstrual es importante. Acá parece muy sencillo, pero en realidad no es tan sencillo, ¿sí? Ahora yo les aviso como para que vayan sabiendo. Ahora, vamos a analizar parte por parte. Tomamos como día 1 del ciclo menstrual el primer día de menstruación, ¿sí? Nosotros tenemos dentro del ciclo menstrual un ciclo ovárico y también un ciclo uterino. Vamos analizando, por un lado, qué es lo que va pasando en el ovario, adentro de los folículos. Acuérdense que dentro de los folículos están los ovocitos, y al mismo tiempo, qué va pasando adentro del útero, ¿sí? Por eso es que es complejo, porque hay que analizar dos cosas al mismo tiempo. Y también se tiene que ir analizando qué pasa con las hormonas que se secretan en el ovario y qué pasa con las hormonas que se secretan desde la hipófisis. Pero bueno, vamos a poco. En el día 1 de la menstruación, lo que sucede es que los niveles de FSH y LH están bajos por el hecho de que en los últimos días por el hecho de que en la fase lútea las hormonas ováricas estaban muy altas. Entonces, ¿qué pasa cuando las hormonas ováricas están muy altas? Me inhiben la secreción de FSH y LH. Entonces, por lo tanto, al inicio del ciclo, esas hormonas están como bastante bajas por esa acción que antes habían tenido, la progesterona y los estrógenos. Pero ¿qué pasa? Como al final del ciclo, esa progesterona y esos estrógenos
bajaron de golpe, se fueron de golpe en picada. ¿Por qué? Porque se dejó de secretar desde el cuerpo lúteo, ahora lo vamos a ir viendo, le da pie a que se empiece a secretar de nuevo la FSH y la LH. ¿Por qué? Porque se deja de producir esta retroalimentación negativa, ¿sí? Entonces, si yo dejo de producir retroalimentación negativa, como que se da pie a que, bueno, a ver, empezamos a secretar de nuevo gonadotrofina para que empiece de nuevo el ciclo. Entonces empieza a subir de a poco esos niveles de FSH y de LH que me estimulan al mismo tiempo el desarrollo del folículo. Entonces, de a poco este folículo comienza a crecer, a desarrollarse por acción de esta FSH. Ahora, ¿qué era lo que me hacía la FSH y la LH sobre los ovarios? Justamente estimular la producción de, sobre todo, en la primera fase, en la fase folicular, la flechita, en la fase folicular, la producción de estrógenos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo acá tengo la FSH alta, pero yo empiezo a secretar más FSH, entonces eso me estimula la secreción de estrógenos, y esos estrógenos al mismo tiempo me vuelve a producir la retroalimentación negativa, ¿sí? Entonces, ahí como que vuelve a bajar un poquito. Fíjense que acá estaba más alta y ahí vuelve a bajar un poquito. Vuelve a bajar un poquito porque ahí justo tengo un pico de estrógeno. O sea, no es un pico, sino como que una elevación de la concentración de estrógeno. Al mismo tiempo, los estrógenos lo que hacen es estimular a la secreción de más estrógeno. Es como que se hace como una retroalimentación positiva sobre las células del ovario, para que me secrete más estrógeno. Entonces, yo empiezo a secretar más estrógeno y se produce un gran pico de secreción de estrógeno, y ese gran pico de secreción de estrógeno, de repente, me produce una retroalimentación positiva sobre la glándula hipófisis, ¿sí? Es como que ahí cambia. Es muy loco, digamos, pensarlo. ¿Por qué? Porque primero te produce una retroalimentación negativa a ciertas concentraciones, ¿sí? A ciertas concentraciones bajas y constantes, ¿sí? Pero de repente yo tengo un recontrapico de estrógenos, y ese pico enorme de estrógeno me produce una retroalimentación positiva en lugar de una retroalimentación negativa. Y esa retroalimentación positiva me produce un pico muy grande de LH. La FSH aumenta, pero no tanto, porque esta inhibina lo que hace es inhibirme el aumento de FSH, ¿sí? Eso es muy importante al mismo tiempo por el hecho de que yo acá ya tengo los folículos que están como bastante maduros, ¿sí? Fíjense que estos ya son folículos antrales, están muy cerca de ovular. Yo no puedo permitir que más folículos sigan madurando. Yo necesito que los que ya están ahí madurando, que queden solo esos. Entonces la inhibina y la hormona antimuleriana también, que se está secretando en las células del ovario, evitan que más folículos se sigan madurando. Entonces, la única hormona que sufre el pico es la LH. Y ese pico de LH es lo que me provoca la reanudación de la división meiótica adentro del ovocito. Acuérdense que yo tengo el ovocito acá, y ¿qué había pasado con ese ovocito? Acuérdense del ovocito primario, estaba como detenido, ¿sí? Se reanuda la meiosis, se completa la primera división meiótica y obtenemos como resultado un ovocito secundario y un
ovocito y un cuerpo polar. Entonces, cuando yo ya tengo el ovocito secundario, ese folículo está listo para liberarme el ovocito, ¿sí? Antes no. Entonces, ese pico de LH es sumamente importante porque me permite que el ovocito esté listo para ser liberado. Si yo no tengo pico de LH, no puedo hacer que ese ovocito sufra la primera división meiótica y por lo tanto no puedo proseguir. Hola. Entonces, yo hago ese pico de LH, ese pico de LH me produce la ovulación que es la liberación de ese ovocito secundario por el folículo, y este folículo se comienza a transformar en un cuerpo lúteo, ¿sí? No es que se desaparece, no, es importante ese folículo. Acuérdense que ese folículo está formado por células de la granulosa y células de la teca, que como que en ese momento se mezclan y se empiezan a llenar de lípidos y de glucógeno, y comienzan a secretar gran cantidad de progesterona, ¿sí? Entonces, acá me cambia los ciclos de los niveles de las hormonas ováricas, porque acá yo tenía el estrógeno súper alto, que me había estimulado el pico de LH, y como yo formo el cuerpo lúteo, ¿sí? Luego de la ovulación, ese cuerpo lúteo me empieza a secretar altas cantidades de progesterona, que siempre durante la primera parte del ciclo estuvo baja, y acá, ¡pum!, revienta, se hace muy alto, por acción de este folículo, ¿sí? Que se transforma en el cuerpo lúteo, que es un órgano secretor de progesterona. Sigue secretando estrógenos, ¿sí? Porque acá ustedes ven que continúa la secreción de estrógenos, pero es más regulada. ¿Y qué pasa? Como yo tengo gran concentración de progesterona y de estrógenos, se me inhibe de nuevo la secreción de LH y de FSH en una retroalimentación negativa. Ahí, en esta fase, prácticamente los niveles de FSH y LH son muy bajos durante toda la fase lútea, ¿sí? Entonces, esto tiene repercusiones sobre el útero, ¿sí? Que hasta ahora no lo había tocado tanto porque no los quería confundir para que traten de entenderlo. Bueno, queda un minuto, se está por cortar. Voy a explicárselos directamente en la nueva reunión, ¿sí? Porque no quiero que quede por la mitad.